En este problemita tenemos, dice, hallar la ecuación de la parábola que pasa por 3 puntos, dice. ¿Ya? Entonces acá tiene 3 condiciones, ¿no? Entonces, cuando me da ese tipo de problemitas con condiciones, podría ser una recta también, ¿no? No hay ningún problema. Entonces, lo primero que hago es graficar, ¿ya? Siempre la gráfica, porque geometría analítica me ayuda a disipar mejor mis dudas, ¿ya? Entonces, ¿qué hago? Simplemente es ubicar los puntitos. Menos 3,2 dice el primer punto. Menos 3 cuadritos y 2 cuadritos hacia arriba. Este es el punto. Menos 3,2. Otro. 1,4. 1, 4. Aquí. 5,2. 3, 5, 2. Y aquí está 5,2. Miren, acá ya tengo mis 3 puntitos ubicados. Y yo debería saber dónde, o sea, cómo se abrirá mi parábola. Porque existen 4 tipos de abertura, ¿verdad? A derecha, izquierda, hacia arriba o hacia abajo. En mi caso, a simple vista, yo ya sé que se abre hacia abajo, miren, así va a ser. Porque no va a haber otra manera de que se abra hacia arriba, ¿no? No puede venir acá, tiene que pasar por los puntos, miren. Aquí, va a volver aquí, así, así, no. Y tampoco a la derecha, miren. Acá, 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 no. Y a la izquierda tampoco, ¿no? Entonces la única forma es que se abra hacia abajo y en esta forma va a pasar por los 3 puntos. Entonces, como se abre hacia abajo, yo debo utilizar la ecuación general de la parábola, ¿ya? Y había dos solamente, ¿no? Una que se abría que se abre hacia abajo o hacia arriba, que es esta, ¿ya? Que empieza con X, lo voy a hacer de otro color. Ya empieza con X, X cuadrado más DX más EY más F igual a 0. Esta ecuación general es para parábolas que se abren hacia abajo o se abren hacia arriba. ¿Ya? Si los puntitos hubieran pasado, en el caso que se hubiera abierto hacia arriba, hubiera utilizado la misma ecuación. Si se abre a la derecha, tendría que empezar con Y, ¿no? ¿Ya? Y en esta ecuación, como me dice hallar la ecuación, entonces debo hallar esta ecuación. Y en esta ecuación, ¿qué no conozco? No conozco la letra D, la letra E y la letra F, ¿no? No conozco esas 3 letras. Ese es el objetivo ahorita. Entonces eso es lo que voy a hallar. Entonces, ¿cómo lo hago? Como me dice que pasa por estos 3 puntos, dice. Cuando le dice pasa o pertenece, ustedes pueden reemplazar en mi ecuación en lugar de X y en lugar de Y el puntito. ¿Ya? Porque dice pasa o pertenece. ¿Ya? Entonces lo que yo voy a hacer es para cada punto voy a armar una ecuación. Entonces para menos 3,2. ¿Por qué para menos 3,2? Porque cada puntito, cada par ordenadas x, y, pues como dice pasa, entonces puedo reemplazar en lugar de x menos 3 y en lugar de y 2. ¿En dónde? En la ecuación que está acá, ¿no? Ahí. Entonces eso es lo que voy a hacer. Si x vale menos 3 al cuadrado sale 9 positivo, ¿no? Acá dice x vale menos 3 por d sería menos 3d. Y vale 2, ¿no? 2 por E va a ser más 2E más F igual a 0. Entonces acá ya voy a tener mi ecuación. Va a ser, lo voy a ordenar. Menos 3D más 2E más F igual a menos 9. Allí tengo la primera ecuación. ¿Ya? Ahora voy a hacer para otro puntito. ¿Ya? Para otro puntito. Debo hacer para todos los puntos. Para 1,4. En mi caso x vale 1 y y vale 4, ¿no? Entonces eso se reemplaza. ¿Dónde? En mi misma ecuación. Entonces si x vale 1, 1 al cuadrado sigue siendo 1. Más 1, ¿no? Entonces más d nomás sería. Más y más 4e. Más f igual a 0. Ordeno d más 4e más f igual a menos 1. Ecuación 2. Otra, ¿no? Para otro puntito. Sería para 5,2. 5,2. X vale 5 y Y vale 2. 5, 25 sería. ¿No? 25 más
5D, porque no, 5 vale, ¿no? 5D. Más 2E más F igual a 0. Acá dice más F, ¿no? Lo ordeno. 5D más 2E más F igual a menos 25. Ecuación 3. Y lo voy a, simplemente voy a ordenarlo ya. Ordenando. ¿Cómo? De tal manera que se parezca a un sistema de ecuaciones. Pues. Ya en un curso anterior ya vimos cómo se resuelve un sistema 3×3. Ya existe varios métodos. Yo voy a manejar el más facilito, que es el método de reducción. 5D más 2E más F igual a menos 25. Y aquí tengo mi sistemita. Ahí está, ecuación 1, 2, 3. 3 ecuaciones. ¿Ya? Ahora vamos a resolver el sistema de ecuaciones 3×3. ¿No? ¿Cómo? Entonces yo voy a colocar, miren, ustedes pueden elegir cualquier letra para eliminar. Generalmente yo elijo la F porque ya son igualitos, ¿verdad? Por reducción tiene que ser el mismo coeficiente. Solamente cambiaría el signo, ¿no? Entonces, ¿qué tal si yo coloco de ecuación 1 y 2, elimino, ¿qué? F, ¿ya? F voy a eliminar. Entonces, ¿qué hago? Para eliminar F1 de esto tiene que tener signo contrario, entonces a este, pues no. Por menos 1, el de arriba normal puede copiar, ¿ya? Entonces, menos 3D más 12 más F igual a menos 9, y el de abajo por menos 1. Sería D menos D, ¿no? Menos 4E menos F igual a 1. Todo debe cambiar de signo, ¿no? Yo voy a trazar una línea de fracción acá. Es lo que se hace por el método de reducción. ¿Y qué quería eliminar? Quería eliminar F. Y se elimina F, ¿no? Y copio. Voy a tener menos 4D menos 2E igual a menos 8, ¿no? Menos 8. Miren, esta sería mi ecuación 1, 2, 3, mi ecuación 4. Pero para que sea más facilito de hacer, yo lo podría dividir incluso esta ecuación entre 2. ¿No? Entre 2 podría dividirlo. O entre menos 2, como quieran verlo, para eliminar el signo también. Ya, yo lo voy a dividir solamente entre 2, a ver. Entre 2 nomás. Va a ser esto, menos 2D, menos E y menos 4, ¿no? 2 entre 2, 1, ¿no? 8 entre 2, 4. ¿Está bien? Y esta va a ser mi ecuación número 4, ¿ya? Esta va a ser mi ecuación número 4. De la misma manera que hice con la ecuación 1 y 2, voy a hacer con la ecuación, ya no 1 y 2, podría ser 2 y 3 o 1 y 3. ¿Ya? Lo que les convenga. Yo voy a hacer 2 y 3, ¿ya? Entonces coloco de ecuación 2 y 3, elimino, ¿qué? La misma letra tiene que ser, la misma variable. ¿Ya? La misma tiene que ser. Entonces, como a este ya le multiplicó por menos, lo multiplicaré sigue por menos, ¿no? Entonces, menos D, menos 4E, aunque puedan hacer otra vez, ¿no? Menos F igual a menos 1. No sería menos 1, ¿no? Sería más 1, sería, ¿no? Porque es por menos todito. Y el de abajo copio normal. 5D más 12 más F igual a menos 25. Línea de fracción. ¿Qué quería eliminar? F. Entonces F obviamente se va, que es menos F más F, chao. Y me quedaría 4D, ¿no? Se suma o resta término a término, ¿no? Menos sería menos 2E. Y aquí tendría menos 24. De la misma manera que hice acá, lo voy a dividir entre 2. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todos son divisibles. 2D menos E menos 12. Esta va a ser mi ecuación 5. Lo voy a ordenar. Ordenando. ¿Ya? Voy a copiar la ecuación 4. Menos 2D menos E igual a menos 4. Y el de 2D menos E igual a menos 12. Y aquí tengo un sistema ya no es 3×3. Yo lo he reducido
a un sistema 2 por 2, ¿no? Y aquí puedo resolverlo. Y acá es bien facilito porque miren, podría eliminar E, pero más facilito es D, ¿no? Directamente línea de fracción. Y elimino, pues lo sumo término a término y se van a simplificar, ¿no? Y me quedaría menos 2 veces E, porque signos iguales se suman. Acá tendría menos 26, ¿no? Menos 26, no. Sería menos 16, ¿no? Porque 12 más 4 es, ¿no? Signos iguales se suman, 16. Multiplico por menos 1, se vuelve el positivo. Otra vez voy a dividirlo acá. Tendría 2E es igual a 16 y de acá despejando E vale 8, ¿no? Ya tengo el valor de E. E ya lo tengo. Ya lo tengo ahí. Ahora voy a hallar, voy en sentido contrario ya. No voy a reemplazar directamente acá. Entonces voy en sentido contrario. ¿Quién venía? La ecuación 4 y 5, ¿no? En cualquiera de estas dos, de la 5 a la 4, yo podría reemplazar el valor de E y podría hallar, ¿qué? D, ¿no? D. Entonces, ¿en qué ecuación? En ecuación, deben elegir la que son números pequeños, ¿no? 4. Entonces tendría menos 2D menos E, que sería menos 8, igual a menos 4. De aquí despejo, D. Menos 2D es igual a menos 4 más 8. Menos 2D es igual a 4, ¿no? Multiplico por menos 1 porque este me va a molestar. Y de acá saco D. Menos 4 sobre 2 y D vale menos 2. Ya tengo el valor de D. ¿Qué letra me falta? F. Como les dije en sentido contrario, me vendría acá y en 3, 2, 1. En cualquiera de estas dos. Siempre en las letras pequeñitas, o sea los números pequeñitos, perdón. F, ¿no? En la letra, en la ecuación 2. Los coloco en ecuación 2. D, dice, D vale menos 2. Coloco menos 2. Más 4E. Más 4 por 8. Más F igual a menos 1. Y de aquí despejo F. Menos 1 más 2. Y 4 por 8 es 32. Al otro lado pasaría con menos 32. ¿No? F. Acá tengo menos 33. Sería menos 31, ¿no? Menos 31. Ahí tengo ya las tres letritas que quería hallar. Y mi ecuación va a quedar de esta manera. Miren. X cuadrado, dice, ¿no? Más dx, pero d vale menos 2. Menos 2x. Más ey, pero e vale 8. Sería más 8y. Más 8y. Más f sería menos 31 igual a 0. Esta es la ecuación que le está pidiendo. ¿Ya? Eso sería todo. Y mi gráfica, si quieren graficarlo, obviamente tendría que ser así, ¿no? Así, ¿no? ¿Está bien?